Bien muchachos, entonces continuamos con el curso de Historia, Geografía y Economía. En este caso vamos a entrar por primera vez, vamos a introducirnos en lo que es la ciencia geográfica. Ya la clase pasada presentamos a la historia, hoy día la completamos, ¿no?, en su totalidad, y ahora vamos a entrar a la geografía. ¿Ok? Primero, ¿te acuerdas la pizarra anterior que hicimos la periodización materialista? Bueno, la geografía también se basa en esa periodización. ¿Ok? Nos basamos en esos acontecimientos, en esas situaciones, ¿no?, para distribuir lo que es el desarrollo, ¿no?, de toda la ciencia geográfica. Empezamos. Todo comienza con la comunidad primitiva, no el inicio. Al inicio, en la comunidad primitiva, la geografía no era una ciencia todavía, no era considerada una ciencia. Es más, ni siquiera la gente sabía que estaba haciendo geografía, que estaba estudiando la geografía. No, era un conocimiento empírico. ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué quiere decir que sea empírico? Empírico quiere decir que era a través de los sentidos. O sea, tú conocías la geografía a través de la sensación. ¿Me dejo entender? Por ejemplo, si un día tú ibas por la tierra caminando, ¿no?, por la trocha buscando alimentos, etc., ¿no? Caminabas y el piso, ¿no?, la tierra estaba seca. Pero al día siguiente llovía y tú veías y la tierra ya no era tierra, no era barro, ¿no? Se combinó con el agua. Entonces es en esta composición que ellos veían, ¿no?, vista, un sentido, ¿no?, tocaban, el sentido del tacto, y así es como ellos iban descubriendo nuevas cosas. Igual con el fuego, igual con la lluvia, igual con los cambios climáticos, igual con el cambio de clima, igual con el cambio del tiempo, todo. Era un conocimiento empírico, o sea, solamente su conocimiento se basaba en conocer a través de lo que tocaban, de lo que podían olfatear, a través de lo que podían ver, pero no era una ciencia. ¿Ok? Pasaron los años, llegamos a la época del esclavismo. En el esclavismo, la geografía era descriptiva, como si el mismo nombre dice, ¿no? Pasó de ser solamente de puro ver, de puro sentir, sin saber lo que estaban haciendo, a ser descriptiva. Quiere decir que ya describían el mundo, ¿no? Veían a su alrededor y lo describían, lo anotaban, decían, las, los árboles son altos, las montañas son mucho más altas, la tierra puede ser plana, ¿no? El océano está mucho más allá de la tierra. Se preguntaban dónde termina el océano. Describían, solamente se encargaban de escribir, pero no era considerada una ciencia concreta aún. ¿Ok? Luego llegamos a la época del feudalismo. En la época del feudalismo se estanca la geografía. ¿Pero por qué se estanca la geografía? Porque en la época del feudalismo, ¿qué fue lo que gobernó o qué fue el punto principal? La religión. ¿Ok? Fue la religión. Todo, absolutamente todo, en su mayoría se explicaba con la religión. Por ejemplo, ¿por qué fue que amaneció? Porque Dios lo quiso así. ¿Por qué fue que anocheció? Porque Dios lo quiso así. ¿Por qué fue que de la noche a la mañana cayeron rayos, hubo mucha lluvia? ¿Por qué pasó eso? Porque Dios lo quiso así. La explicación, todo era con Dios. Entonces, el estudio de la geografía se detiene. Ya no había más geografía. Ya no se preguntaban, ya no se preguntaban y ya no se respondían las preguntas que se habían hecho años anteriores. ¿Ok? Entonces se estanca la ciencia. Luego pasan los años, el feudalismo se termina y empieza el capitalismo, o sea, la época actual en la que vivimos. Y la geografía se convierte por fin en una ciencia. ¿Por qué? Porque tiene método. ¿Por qué? Porque tiene disciplinas. ¿Por qué? Porque tiene procesos. ¿Ok? Hay científicos que trabajan detrás de ella para que la ciencia geográfica aumente y crezca mucho más. ¿Ok? Entonces, como ya hemos explicado una periodización a lo largo del tiempo, ahora vamos a hablar acerca de dos momentos acerca de la geografía. La geografía antigua y la geografía moderna, la que conocemos actualmente. Vamos. Geografía antigua. Primero empezamos con la etimología. ¿Qué es la etimología? El estudio de las palabras, ¿no? El origen de las palabras. Geografía. Viene de dos frases, ¿no?, de dos palabras. Geo y grafes, ¿no? Geo, en latín geo, ¿no? En castellano tierra, en latín grafes,
estudio o descripción. Entonces, ¿qué vendría a ser la geografía? El estudio de la Tierra o la descripción de la Tierra. ¿Ok? La geografía antigua también tenía representantes. ¿Cuáles eran los representantes? Tenía a Hecateo de Mileto, un griego perteneciente a la época del esclavismo. Tenía también a Eratóstenes de Cirene, ¿no? Un greco-romano que también pertenecía a la época